Bueno, pues comenzamos. Estamos a la espera un par de minutitos que llegue nuestro invitado. Se encuentra ya bastante cerca, pero bueno, tenemos que empezar y saludarles a ustedes que están al otro lado. Pues en una semana en la que viene cargada de actualidad política, actualidad social, actualidad urbanística, actualidad de todo tipo. Y vamos a pulsar esto que tenemos por delante, que no es poco, y vamos, bueno, ya tenemos a nuestro invitado aquí, esperamos que se siente, que se ponga cómodo, que viene estresado, no queremos que le dé nada. Ayer se celebraba en la isla de Gran Canaria una marcha por la salud del corazón, pues eso debería llevarse a la práctica, ¿no? Y no estar siempre corriendo de un lado a otro. Pasa que la vida nos pone los acelerones, nos pone el estrés. Pues nada, hay que calmarse, sosegarse, que no nos vamos a salir de la isla por mucho que corramos. Y si perdemos un avión, pues lo perdemos. Saludamos ya a nuestro invitado. Él es diputado en la Cámara Regional por el partido Vox. Nicasio Galván, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Yo espero que no se siga acelerando y que no me acelere a mí en la entrevista. Así que lo digo por la actualidad que viene, somos contrarios, pero hay que dar conversación a todo y poner en marcha, pues dar a conocer todas las ideologías, nos gusten más, nos gusten menos, y respetarlas hasta donde se puedan respetar. Nicasio, empezamos antes de meternos ya en cosas propias de Canarias y de su partido, sí me gustaría conocer su opinión sobre las dos manifestaciones. La primera, la que se tuvo lugar ayer en Madrid, en la que, a instancias del Partido Popular, Vox participó de ella, y en la que pedían la dimisión del presidente del gobierno estatal. Sí, bueno, todos somos conscientes de la situación en la que está España actualmente, de cómo llegó al poder el señor Sánchez y la situación que tiene de corrupción en personas muy cercanas a él, y que obviamente cuando se habla del caso Mascarillas, caso Koldo, caso Ábalos, caso Begoña, yo creo que se habla de caso de PSOE. Es insostenible la situación que tenemos. Si a eso pues le sumamos el problema que tenemos con el tema de la inmigración, el tema que tenemos a nivel económico, sobre todo aquí Canarias, por ejemplo, que acaba de ser el informe AROPE, ahora entraremos en Canarias, pero yo creo que no se sostiene, ¿no? De hecho, están muy ligadas. Usted me preguntaba por las dos manifestaciones. Yo creo que la manifestación de aquí, que hemos vivido también el domingo, cuando uno analiza los motivos que hay en esa manifestación, yo creo que los que fueron a esa manifestación deberían haber ido a la de Madrid, porque vemos que están muy ligados y que hay un culpable, que es el gobierno de la nación, con las leyes como la ley de vivienda. Y si quiero entramos más en detalle, pero que yo creo que la manifestación en la que teníamos que haber estado y estuvieron muchos españoles fue la de Madrid. Creo que es la importante. Antes de seguir, usted dice cómo llegó al poder. Quien le escucha parece que estuviera hablando de Maduro o del presidente de Rusia. Llegó por medios constitucionales y recogido en nuestra Constitución. Sí, lo que pasa es que estamos acostumbrados a cuando un político falta la verdad, pues olvidarnos enseguida de lo que pasó, ¿no? Recordemos que cuando Sánchez llegó al poder dijo que nunca pactaría con Podemos, que nunca pactaría con Bildu, que no haría indultos a los golpistas, que no promulgaría la ley de la amnistía. Y vemos que en el caso de Bildu es mucho más sangrante, porque incluso ha entregado capitales como Pamplona recordemos un partido que sigue sin condenar el terrorismo de la ETA. Vemos ahora la ley que ha salido, que quiere escarcelar a cerca de 40 etarras. Y que ustedes votaron. Sí, por error, ya hemos pedido perdón en innumerables ocasiones y lo reitero aquí. Fue un fallo brutal y que no tiene excusa. Y recordemos que quien propuso esa ley fue el PSOE, ¿no? Por la puerta de atrás. Entonces recordemos que una persona que llega al gobierno de una nación con mentiras desde el principio, que no solo no rectifica, sino que sigue indagando las mentiras, pues yo creo que creemos que es ilegítimo para gobernar, aunque como dice bien usted, es legal, ¿no? Pero creemos que le falta esa legitimidad de la verdad, de ir con la verdad por delante. Uh-huh. Ir con la verdad por delante, gobiernos que prometen una cosa y después no la hacen. Pues nos miramos en Canarias. ¿Qué opina usted del gobierno de Canarias, que también prometió que iba a bajar el IGI y no sé cuántas cosas más, y presupuesto tras presupuesto sigue excusando poner en marcha esta medida? Pues yo se lo recrimino al señor Clavijo cada vez que puedo, porque yo creo que una promesa es para cumplirla. Y si no se cumple, tiene que estar bien justificada, pero por lo menos intentarlo. Vemos que ahora, analizando el presupuesto del año pasado, vemos que no se ha ejecutado el presupuesto al 100%, ha sobrado muchísimo dinero. 1.000 y pico millones, ¿verdad? Claro, con lo cual vemos que esa medida se podía haber llevado a cabo. Porque usted me dice, no es que se ha ejecutado el 100% del presupuesto, se ha mejorado la sanidad, la educación, pero vemos que sobran, no se han ejecutado 1.000 millones, podríamos haber quizá cumplido esa promesa electoral y recaudado hasta 1.000 millones menos.
por ejemplo, ¿no? Es lo primero que se le ocurre a cualquier persona que entienda un poco de números. Si no te gastas 1.000 es porque te han sobrado o porque no has sabido gestionar. Tanto una cosa como la otra denota un problema del gobierno, claro. Usted decía antes, la manifestación del 20O es también culpa del gobierno del Estado. Y yo le pregunto que la vivienda no es competencia del gobierno de Canarias, la gestión de la pobreza, Canarias que está casi en un 38% de pobreza, las competencias en turismo, venga a construir hoteles y venga, eso no es del gobierno de Canarias. Bueno, pero no había ninguna manifestación contra el gobierno de Canarias. No, si no podíamos pero verlo... contra esas medidas. Claro, pero digo, si usted me pregunta, digo, nos podíamos haber una manifestación contra el gobierno de Canarias, a lo mejor podíamos haber estado. Pero yo creo que la de ayer era muy cejada, porque vemos esta mañana estuve en una radio también y uno de los promotores se quejaba de la situación del turismo depredador que hay en Canarias. Se quejaba, por ejemplo, de la especulación de la vivienda, se quejaba de los parajes naturales, de la explotación, pedía una ecotasa. Se quejaba de los vertidos al mar, ¿no? Pero recordemos, por ejemplo, empezando de atrás para adelante, los vertidos al mar, más del 80% de las sanciones son administraciones públicas, ¿no? Vemos que el precio de la vivienda y el desvío hacia la vivienda vacacional tuvo su punto de inflexión en la ley de vivienda nacional. Es decir, antes, yo me incluyo, a los canarios nos gusta más tener un alquiler de larga duración que estar cada 3 días yendo a una vivienda a cambiar sábanas y eso. Pero claro, con la ley de vivienda, que las personas que están en situación de vulnerabilidad y que luego se juntan con el tema de la ocupación, puede un propietario estar hasta 4 o 5 años pagando agua, luz, el IBI, la comunidad, sin poder recuperar su vivienda. Ese punto de inflexión de salida de viviendas del alquiler de larga duración a vacacional se produjo con la aprobación de la ley de vivienda, que es nacional. Por eso digo que manifestarse contra el gobierno de la nación este tipo de leyes que desprotegen a la propiedad privada y que hacen que en Canarias, por ejemplo, ahora mismo tengamos 211.000 viviendas vacías, con una demanda de 40.000. Entonces, ¿cómo se explica eso? Porque se desprotege a la propiedad privada. Entonces, una ley clara que haga, por ejemplo, que los ocupas abandonen una propiedad en 24 horas, como propone Vox, sería simplemente, y tan claro como reforzar esa propiedad privada, y verá usted cuántas viviendas volverían al tema del alquiler. Es así. ¿Y no tendrá algo que ver también en esto de la ley de vivienda, que la mayoría de los diputados de la Cámara son más propietarios que inquilinos y que legislan según sus propios intereses? No, yo creo que no tiene nada que ver. Es un tema de sentido común. Porque si estamos hablando que tenemos las propiedades, hay 211.000 viviendas vacías, ¿por qué no se alquilan? La situación, me dice usted, no es que a lo mejor hay una parte que está, que son viviendas que no están bien, que están en desuso, vale, vamos a fomentar que esas viviendas se rehabiliten, por ejemplo. Luego de esa, que la mitad se pueda poner a alquiler, que no se pongan. ¿Cuál es el motivo? Vamos a indagar. Y el motivo es la ley de vivienda, que desprotege a la propiedad privada. También usted me comentaba, pues, la manifestación. Esta mañana oía al promotor decir que lo que quieren es parar el crecimiento para decrecer y cuidar el medio ambiente. Eso empíricamente no se sostiene. Vemos que los países que mejor cuidan el medio ambiente y con mejores parques nacionales son los países más desarrollados, los que tienen un Producto Interior Bruto per cápita mayor. Canadá, Estados Unidos, Austria, Australia, esos países que son ricos y que cuidan mejor el medio ambiente. Canadá cada 2 por 3 está ardiendo. Sí, pero bueno, hay que ver el motivo. También hay fuegos de la naturaleza, ¿no? que regeneran el campo, el bosque. Muchas veces es hasta necesario que haya un pequeño incendio, controlado por supuesto, para que se queme el rastro y que evite males mayores. Pero bueno, que son datos que ahí están. Cuanto más crecimiento, cuanto más economía, mejor se cuida el medio ambiente. Entonces, claro, cuando hablan de decrecer para cuidar el medio ambiente, yo creo que es un error, porque hay menos recursos para poder cuidarlo. Y eso se demuestra empíricamente con los países que tienen buenos parques nacionales, buen cuidado del medio ambiente y los que no. Cuando hablamos de recursos, ahí no cabe la ecotasa para cuidar el medio ambiente, lo digo porque esta mañana escuchaba datos también. A nivel nacional, el 70% de la riqueza que se crea en el turismo sale fuera, turoperadores, países de origen. Sí, estaríamos hablando de ecotasa, por ejemplo, si fuéramos capaces de ejecutar el 100% del presupuesto. ¿Para qué quiere usted recaudar más si luego sobran 1.000 millones? Entonces, yo creo que ese tipo de tasas, ecotasas, lo que hace es, pues, de entrada que Marruecos se frote las manos. Ya ha anunciado la creación de más de 100.000 camas hoteleras. Entonces lo que quieren ellos es que sigamos por ese camino de las tasas. Hemos puesto el impuesto al CO2 a las navieras, ya está Marruecos y los puertos marroquíes frotándose las manos, haciendo ofertas para traer esas navieras. Yo creo que ese tipo de incentivos, que repito,
cuando no es capaz de ejecutar el presupuesto, no tiene sentido recaudar más. Ese tipo de medidas lo único que hace es espantar al turismo. Nicasio, miramos para Canarias ya a fondo y a su partido. Yo no puedo pasar por alto preguntarle qué pasó con la diputada Marta Gómez, porque ya ha estado aquí, se ha despachado a gusto, y yo quiero saber desde su punto de vista qué pasó. Sí, no, nosotros creemos que el que no es de Vox no debe estar en Vox, sinceramente. Y la decisión me parece acertada. Lo que no compartimos es pues, el robo que se produce a los 70.000 canarios que votaron por un partido político. Porque recordemos, nadie votó a Nicasio Galván, nadie votó a Marta, nadie votó a Paula ni a Javier. Han votado un proyecto político que es Vox, con lo cual el escaño no es nuestro. Tenemos una ley electoral que es así, y el diputado puede quedarse con su escaño, pero a nadie se le escapa. Y hay unanimidad en el Parlamento de Canarias, en la Junta de Portavoces, hay unanimidad que se ha producido un robo y una estafa a los canarios que votaron a Vox. Recordemos 70.000. Y para mí eso es un fraude electoral. ¿Sí? Ella, aquí lo digo, se lo dijo usted, les acusó de acoso. Ajá. Ustedes la acosaban, no la dejaban intervenir, no la dejaban expresarse y la habían usado, palabras de ella, están ahí recogidas, en la campaña electoral para sacar adelante un proyecto que después no se fue tal proyecto y una vez que ya lo tienen, pues la echaron a un lado. Bueno, yo, como me comprenderá, no comparto esas palabras, obviamente, ¿no? El proyecto es Vox, no es un proyecto de personas y de ahí no me va a sacar. El proyecto de Vox tenemos una idea, unos valores que nos han llevado incluso a abandonar gobiernos autonómicos por no cumplirse lo pactado. La primera vez en la historia de la democracia que un partido político sale de gobiernos autonómicos renunciando a poder por temas de valores y principios. Estar en Vox no es para cualquiera. Estar en Vox significa mucha presión mediática, en el Parlamento lo vemos, como nos insultan a diario. Y yo entiendo que haya gente que no pueda estar en Vox, pues esa gente tiene que irse. Pero obviamente cuando se va, que deje el acta, que es de Vox. Y en cuanto a racismo, ella les acusó aún de mucho más racistas de lo que pensamos los que estamos fuera de Vox. Como que ya en cuanto a la inmigración, una vez que están aquí, hay que atenderlo, no se les puede echar al mar, ¿no? Yo creo que en alguna ocasión le he entrevistado a usted y también dijo, no, una vez que están aquí hay que atenderlos, lo que hay que hacer es que no vengan. ¿Cuál es su idea con respecto, su idea no, la del partido, porque usted ha dicho que no hay personalismo sino partido? Sí, hombre, nosotros llevamos diciendo lo mismo del 2013. Sí, ya lo llevan ustedes en su argumentario y en sus programas electorales. Que quien ahora se extrañe de lo que llevamos en 2013, pues demuestra que no es de Vox ni debería haber estado en Vox. Nosotros con la inmigración somos muy claros, muy claros. Una vez que están aquí, lógicamente hay que atender a esas personas desde el punto de vista humanitario. De hecho, cuando se rescatan en el mar hay que atender desde el punto de vista humanitario. Pues claro que sí, ¿cómo vamos a decir que no? Lo que pasa es que lo que nosotros decimos es que hay que reforzar esas políticas para evitar que salten al mar. Por ejemplo, diciendo que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal a Canarias y a España nunca podrá regularizar su situación. Lo contrario es fomentar el efecto llamada. Hemos tenido aquí recientemente al señor Leggeri, Fabrice Leggeri, que fue el exdirector de Frontex, y dijo algo muy sencillo. En su época de 7 años en Frontex no había este problema de inmigración ilegal, porque el Frontex, a los que, por ejemplo, el gobierno de España no ha pedido ayuda y tiene 3.000 agentes pendientes de enviar a Canarias, que el gobierno de España los pida. Entonces él se echaba las manos a la cabeza. ¿Y qué hacían los barcos de Frontex en la época de Leggeri? Patrullaban la zona de África y cuando encontraron un cayuco, una patera, los atendían y los devolvían al puerto seguro más cercano, con lo cual se evitaban esas trágicas muertes en el Atlántico. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que la señora von der Leyen le dijo, señor Leggeri, la política de Frontex ha cambiado. Ahora hay que decir welcome refugees, alfombra roja a la inmigración ilegal. El señor Leggeri le comentaba, oiga, somos la policía de fronteras de Europa. No podemos decir welcome refugees, bienvenidos refugiados, y poner una alfombra roja. Le costó el puesto al señor Leggeri. Y no solo le costó el puesto, sino que se utiliza para presionar al resto de presidentes y directores de ese tipo de puestos para que hagan lo que quieren las élites de Bruselas. Von der Leyen, por ejemplo, recuerde, no quería legislar contra el lobo hasta que un lobo le comió a su pony. Entonces se convirtió en tema de Estado. Por eso decimos nosotros, es una PNL que vamos a llevar ahora, que los inmigrantes que están aquí, los 6.000 menores, vamos a darles un billete a Bruselas, para que entonces von der Leyen se dé cuenta del problema que hay aquí y tome cartas en el asunto. ¿Qué pretende? ¿Meter a los niños en un avión y soltarlos en Bruselas? Son niños, no son mercancías, pero me refiero a los inmigrantes. Cuando en Bruselas von der Leyen se dé cuenta del problema que hay, quizá tome cartas en el asunto. Pero estamos hablando de Frontex, desaprovechar Frontex, seguir con las políticas de efecto llamada, de traslado a los menores, por ejemplo, a la península, en vez de atenderlos aquí. Eso lo que hace es completar el paquete vacacional de las mafias, porque recordemos, yo lo he dicho varias veces, ningún menor,
ni ningún inmigrante con los que hemos hablado, en Las Raíces, en el Batán, con los que hemos hablado, quieren quedarse en Canarias. Todos quieren ir a la península o a Europa. Si nosotros con dinero público completamos ese viaje, estamos fomentando que las mafias se sigan enriqueciendo. Esos 2.000, 3.000 euros que pagan por billete, ahora las mafias pueden decir, no te preocupes que de Canarias va directamente a la península o a Europa. Hemos visto recientemente la visita del señor Clavijo a Marruecos, haciendo funciones de ministro de Exteriores, sí, que habló con el ministro de Exteriores marroquí, y las palabras nos dejaron perplejos, yo creo que a todos los canarios. Dijo el ministro de Exteriores marroquí que claro que está dispuesto a recibir a los menores que están en España, pero son las leyes españolas y europeas las que lo impiden. Es decir, tenemos leyes que impiden que unos menores retornen en su país y retornen con sus padres, un país que no está en guerra. Entonces, claro, cuando nos enteramos de ese tipo de cosas, claro, queremos una reforma, una modificación de la ley de extranjería, pero no el artículo 35, sino para que los menores puedan retornar a sus países, que es lo que quieren el propio ministro de Exteriores marroquí. Usted ha mencionado a von der Leyen con esa política de bienvenidos refugiados, pero es que recientemente está dispuesta a poner en marcha bienvenidos, pero hacia Albania. ¿Qué opinan ustedes? Nosotros le damos la bienvenida al sentido común a todos aquellos políticos y animamos que es hora de rectificar, porque si se sigue haciendo lo mismo, el resultado será el mismo. Es que es de ilusos pensar que los resultados van a cambiar si se sigue haciendo lo mismo. La tragedia del Hierro, ya nadie no llena portadas, pero hay más de 50 personas desaparecidas. Yo le voy a hacer esa pregunta mañana al señor Clavijo. ¿Qué pretende hacer para evitar que se repita la tragedia del Hierro, que ya desgraciadamente no ocupa portadas? Y de seguir haciendo lo mismo, o repartir los menores que tenemos aquí, o seguir mandando a las penínsulas, es seguir haciendo lo mismo. Y no se va a cambiar si se sigue haciendo lo mismo. Von der Leyen, que quiere asumir las tesis y los postulados de Meloni, que ahora incluso hasta alguno del PP dice que sí, cuando nosotros llevamos proponiendo lo mismo desde el 2003 y se nos ha llamado de todo. Pues yo digo, oye, bienvenido, ya nos ha dado la razón Europa y el PP y muchos partidos con el tema del Pacto Verde, que nosotros criticábamos hasta que los agricultores se echaron a la calle, ya como vieron que no era solo Vox, sino agricultores, ya se pusieron de nuestro lado. Bienvenido a cualquier partido que quiera rectificar y sumarse a los postulados de Vox. ¿Y a ustedes no les preocupa que por eso mismo Vox desaparezca, de que ver dirigentes de Partido Popular, incluso de Coalición Canaria, cómo copian las propuestas de ustedes? Una de las primeras veces que vino Santiago Abascal aquí, a Canarias, le voy a contar una anécdota. Le preguntaron que hasta cuánto tenía que estar Vox, y él dijo que ojalá Vox desapareciera porque no hiciera falta. Y yo lo comparto. El día que Vox no haga falta, lo que tiene que hacer es desaparecer. Pero el día que Vox no haga falta, España estará mucho mejor de lo que está ahora. Parlamento. Próxima sesión de Parlamento, ¿qué van a llevar ustedes? ¿Qué propuesta? Nosotros llevaremos las preguntas al presidente, como le voy a decir, con tema de inmigración, y llevaremos también una proposición de ley sobre la inmigración, por supuesto, porque creemos que es un tema que no hay que quitar de la primera portada, ¿no? Vemos que ahora, por ejemplo, estamos mirando y aparecen las manifestaciones sobre el turismo y otro tipo de portadas. Incluso puede que algún partido de fútbol aparezca en portada, pero ya nadie habla de las muertes en el Hierro. Y nosotros queremos volver a retomar la importancia y el cambio de políticas necesarias para que no se produzcan estas tragedias. Lo de la inmigración está claro. Bueno, le voy a preguntar, ¿ustedes ven que el gobierno de Canarias tenga clara una política de inmigración? Yo no lo vemos claro. De hecho, a mí me sorprende, por ejemplo, que ellos hemos visto que legislan y gobiernan a golpes de manifestación y titular de prensa. Lo vimos con las tierras raras, lo vimos con el tema del turismo, que les asustó mucho la última manifestación del turismo. Esta parece que como ha habido más gente no les asusta tanto. Pero yo creo que no tienen una agenda clara de lo que ellos quieren hacer. Y para nosotros es importante tener una agenda clara y que no se vea modificada por manifestaciones ni titulares de prensa. Pero nosotros somos Vox y en el gobierno no está Vox. Volviendo a los menores, ustedes dicen que derivar los menores a la península digamos, comprometerse con las mafias, el ayudar a que sigan viniendo. Pero ¿y cuál es la alternativa? ¿Qué hacemos con los menores? La ley es la ley, la que está es la que está. Claro, nosotros estamos atendiendo a los menores, los estamos atendiendo. Pero siguen llegando. Claro, ese es el problema, que tenemos que buscar esa solución. Mientras están aquí, atenderlos, por supuesto que sí. No completar ese paquete que ofrecen las mafias, trasladándolos a la península, es decir, por lo menos poner un freno, que las mafias sepan que no pueden decir, oye, que vas a ir a Madrid, por ejemplo, ¿no? Y nosotros creemos que hay que enfrentarse directamente con esas políticas. Y lo que le comentaba anteriormente, yo creo que si seguimos haciendo lo mismo, el resultado será el mismo. Trasladarlos a la península, me parece que en la ley querían decir hasta que los centros, los recursos estén al 150%. Es cuestión de tiempo.
Si los pasamos a la península, es cuestión de tiempo que lleguen al 150%, porque no se ataca, se ataca el problema de raíz, ¿no? Que es, vamos a ver, problemas complejos no tienen soluciones simples. No hay que ser simplista y nadie tiene la llave. Pero estamos todos de acuerdo. Yo siempre intento buscar consenso en el Parlamento de Canarias. Todos estamos de acuerdo que hay que hacer una ayuda en origen. Lo que estamos de acuerdo que si el propio ministro de Exteriores marroquí quiere asumir el retorno de sus menores, que habrá que cambiar la ley o permitirlo. Pues ya son 2 caminos a seguir. Pero no todos vienen de Marruecos. Pues los que vengan de Marruecos, que son un importante... Vamos a empezar por eso, que es lo más fácil. Luego ya también tenemos acuerdos con Mauritania, con Senegal, con Mali. Hay acuerdos firmados, pero vamos poco a poco. Pero sin olvidar que también hay esos acuerdos firmados y hay que exigir que se cumplan. Y si no se cumplen, pues habrá que exigir de manera diplomática desde Europa o del gobierno de la nación, pues una presión. Porque no podemos permitir, por ejemplo, que se esté comerciando libremente con productos que encima hacen competencia desleal a España y tengamos luego el problema de la inmigración. Cuando dice comercial irregularmente con estos productos, ¿verdad? Son marcas, son falsificaciones. ¿A quién penalizamos? ¿A las personas que los venden o a las mafias que están detrás? Pero, por ejemplo, le voy a decir un caso que me va a entender. Por ejemplo, los productos agrícolas de Marruecos, ¿no? Uh-huh. Recordemos que entraron en España, en Europa, fresas de Marruecos regadas con aguas fecales. Exacto. Usted imagínese un agricultor de Valsequillo que ponga en el mercado fresas regadas con aguas fecales. Sería el acabose. Pues ese tipo de competencia que se permite entrar en la Comunidad Europea y en España productos agrícolas marroquíes sin un control fitosanitario, que es lo que se exige a nuestros productores, es competencia desleal. Pues vamos a decirle a Marruecos, oye, no vale competencia desleal y mientras tú no ayudes con el tema de la inmigración, no entra un producto agrícola tuyo más en la Comunidad Europea. Pero usted sabe también, como yo, como muchísima gente, que en cuanto decimos no a Marruecos algo, abren las puertas y llegan por todos lados. Porque no se han cumplido la firmeza diplomática. Pero si somos firmes, ¿quién tiene más poder, la Unión Europea o Marruecos? Pero claro, si nosotros nos acomplejamos frente a Marruecos y estamos siempre a ver, que no se enfaden, no, yo creo que hay que dar un paso adelante. Y en una partida de ajedrez juegan 2. Si uno siempre juega a defender, pues al final el otro se crece. Pero llega un momento que hay que sacar a la reina para decir que aquí estamos, ¿no? Pues aquí estamos y nos quedamos ya sin tiempo. No sé si queda algo que a usted tenga especial interés en... Sí, yo la verdad que me preocupa mucho los datos del informe AROPE que ha salido, el tema de la pobreza. Y el tema de la pobreza va muy enlazado con las manifestaciones que hemos visto en contra del turismo. El turismo, recordemos, no es nada depredador. Ocupa el 1,7% del territorio de Canarias y da el 35% del PIB y el 40% del empleo directo. Hoy en día, si queremos luchar contra la pobreza, no podemos criminalizar al turismo, sino ver qué sectores económicos pueden completar al turismo. No decir, no es que hay mucha desigualdad a la culpa del turismo. No, hay desigualdad porque no hemos sido capaces de que entren nuevos sectores en la economía. Tenemos la economía azul, tenemos el astrofísico de Canarias, tenemos los puertos francos, las zonas francas en nuestros puertos, tenemos los audiovisuales, tenemos tantas posibilidades de crecer que yo creo que el turismo es digamos, una palanca más de crecimiento. Pero no podemos culpabilizarle, tenemos que ser capaces de reactivar el resto de sectores, que podemos hacerlo. Pero, por ejemplo, un caso nada más en el tema audiovisual, no sé si lo comentaba usted, que tenemos unas ventajas fiscales muy potentes, pero claro, cuando habla uno con el sector, le dicen es que queremos rodar un spot con un niño, y en Canarias tardan 10 días en darnos el permiso, y en otras comunidades 3, con lo cual al final renuncian a las ventajas fiscales y van a rodar a otro sitio. Eso no puede ser. Entonces, tenemos pobreza, pero tenemos herramientas para salir de la pobreza, y obviamente criminalizar el turismo no es una de ellas. Nicasio Galván, diputado en la Cámara Regional por Vox. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. A ustedes, muchísimas gracias cuando quieran. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.